Gracias, buenas noches por estar en sintonía de TN23, su programa A la Medida y también en Radio Cadena Sonora. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? ¿Lista? Muy bien, lista, Julio, para seguir informando y finalizar así el mes, informándoles a ustedes y llevándoles el análisis, Julio. Último viernes de este mes de mayo. ¿Cuál es el primer tema que vas a perfilarnos, Sandy, por favor? Bueno, vamos a hablar de temas económicos y de hecho veamos de una vez la noticia en cuanto al aumento de solicitudes de créditos que se han llevado a cabo. De hecho, representantes de la Superintendencia de Bancos han indicado que el sistema bancario se encuentra con la disponibilidad para poder apoyar. Hasta abril de este 2020, el activo bancario era de 398.321.2 millones de quetzales. De ese monto, el 51.4% corresponde a préstamos, un 29.1% de inversiones, 15.8% en disponibilidades, entre otros. El crecimiento de la cartera de créditos ha tenido un comportamiento moderado en los últimos años, alrededor de un crecimiento del 6%. Diferente como se observaba previo a la crisis financiera en los años 2011, 12 y 2013. Este crecimiento, en diciembre de 2018, el crecimiento fue de 5.7% y el año pasado fue un crecimiento de 2.9%. Actualmente, el crecimiento es de 5.8%, informe interanual al mes de abril. Este crecimiento hay que resaltar que en buena medida este crecimiento está siendo influenciado porque en las últimas semanas de marzo y las primeras semanas de abril hubo un incremento en la demanda de créditos por parte de los agentes económicos para poder responder al pago de sus obligaciones, dado que los niveles de venta y sus ingresos se vieron afectados por las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19. Además, hubo pues suspensión temporal de algunas empresas, entonces este 5.8% que vemos en abril de 2020 está influenciado por esta demanda inusual de créditos y es importante resaltar, tiene suficiente liquidez y atendió esta demanda fuerte de créditos y aún así sigue manteniendo niveles de liquidez suficientes para seguir dando crédito a los niveles acostumbrados durante las siguientes semanas y liquidez para atender sus obligaciones. Autoridades de la SIF señalan que actualmente el sistema financiero contabiliza una cartera de créditos de 211.533.4 millones de quetzales, un 60.2% en moneda nacional y un 39.8% en moneda extranjera. Los sectores con mayor solicitud de préstamos son el comercio con un 13% de crecimiento, manufactura con 12.5% y construcción con 8.8%. Asimismo, se tiene un pasivo hasta abril de 360.926.4 millones de quetzales. Bueno, y es que cada vez, como usted se puede dar cuenta, es más evidente que esta crisis del COVID-19, que es una crisis sanitaria, también está afectando el bolsillo de los guatemaltecos. Veamos algunos datos para contextualizar este tema, ¿verdad? Porque, Sandy, el COVID-19, como lo decíamos, ha creado una situación bastante complicada, también en la parte laboral del guatemalteco y obviamente en la parte económica como consecuencia. A raíz de la suspensión de contratos, de despidos, de cierres y de quiebres de medianas y pequeñas empresas, entre otras razones, muchos guatemaltecos se han visto en la imposibilidad de realizar como venían haciendo normalmente sus pagos de servicios. En el caso de los créditos bancarios, Andy, se había llegado a un consenso, como todos sabemos, para que se pudiesen diferir las cuotas correspondientes a los meses de abril y mayo. Sin embargo, las instituciones bancarias, ahora que ya está prácticamente finalizando este mes de mayo, Sandy, están enviando avisos de cobranza a los usuarios que se beneficiaron de ese diferimiento temporal del pago de sus cuotas. Es decir, el plazo pues prácticamente se ha vencido y esto viene a ser un problema más para los guatemaltecos. Así es, Julio. De hecho, también recordemos que algunos bancos daban la posibilidad incluso de buscar algún acuerdo en el tema de los créditos que se estaban realizando. Y fíjate, ya se han registrado incluso las solicitudes de varios solicitantes o de varias personas que tienen estos créditos para buscar entonces ampliar los meses por los cuales sacaron
estos préstamos o llegar a un acuerdo para que no les vea pues con complicaciones también el pago del mismo, Julio. Yo creo que eso es muy importante, que se llegue a ese acuerdo, porque sabemos que en estos momentos hay muchos que están buscando tener dinero por lo menos para el tema de alimentación, servicios básicos. Eso es. Y obviamente adquirir un préstamo les aumenta así la cifra y no sabemos si hay desempleos en casa o qué otras complicaciones pueden estar pasando. Situación muy curiosa, ¿no? La que estamos tratando de analizar en esta noche porque, a ver, se hizo una encuesta entre las medianas y las pequeñas empresas. Y dentro de estas pequeñas y medianas empresas encuestadas, resulta que de cada 100, 39 de ellas afirmaron que habían o despedido a algunos de sus colaboradores o en todo caso habían procedido con la venia del Ministerio de Trabajo a hacer la suspensión de contratos. ¿Para qué? Para que entonces se le pudiesen ser estos colaboradores candidatos a los 75 quetzales diarios del apoyo del gobierno. Pero igual con estos 75 quetzales al día no es suficiente para poder cubrir ya otro tipo de deudas como son los préstamos bancarios. Entonces, aunque se esté dando esta situación, vemos que la situación en general también se vuelve complicada para el trabajador guatemalteco, por lo que probablemente, tal y como lo dijo ya verbalmente el presidente Alejandro Yamatei, sería oportuno el buscar otro diferimiento para estos pagos. Efectivamente, y aparte de esto tenemos las personas que solicitan préstamos, Julio, donde también va a ser muy importante las facilidades que se les puedan otorgar, porque sabemos que obviamente hay ciertos requisitos, porque los bancos deben tener asegurado también el pago de los mismos y que obviamente también hay liquidez para poder apoyar entonces a los guatemaltecos que necesiten estos préstamos. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, tienen sus empresas, ya sea pequeña, mediana, grande, y que necesitan estos recursos para continuar pagando planillas o para otros gastos, entonces por lo tanto se han disparado las solicitudes. Lo que hay que tener cuidado con estas solicitudes precisamente de préstamos o de créditos bancarios, número uno, si va a haber facilidad o no para otorgarlos, y número dos, cuál va a ser la garantía posterior de pago en cuanto al plazo que se pueda dar, porque probablemente bien utilizados estos créditos, Sandy, puedan servir para tratar no solo de pagar esa planilla como tú decías, sino que mantener a flote ciertas sociedades mercantiles, empresas como le conocemos coloquialmente, a efecto de que no cierren y que no paren su funcionamiento. Sin embargo, si esto no se logra en una especie de equilibrio monetario y económico, el cual ahora se ve bastante incierto, podría terminar de ser la espada de Damocles que cae sobre estas empresas, porque ya no estás produciendo, no estás vendiendo, has suspendido o despedido a algunos de tus colaboradores y encima de todo se te vendría el pago de los préstamos que sería imposible poder realizarlos. Efectivamente, entonces también debe haber ese análisis por parte de los solicitantes para ver entonces la sostenibilidad del mismo. Exactamente, porque si no es complicarnos aún más el tema de la economía en cuanto a la empresa, en cuanto a la familia, porque también puede ser otra de las situaciones, que como hay alguien que no tiene en estos momentos un empleo, puede necesitar un préstamo, pero también hay que hacer ese balance, Julio. ¿Qué tomar en cuenta entonces al momento de solicitar un préstamo? ¿Cuáles serían ese análisis que una persona debería sentarse a realizar previo a hacer la solicitud? Yo creo que lo primero es partir de una base bastante seria, en un examen muy autopersonal, si ese crédito, si ese préstamo o me va a salvar y me va a rescatar para mantenerme a flote en estos momentos difíciles, o simple y sencillamente es un peso que me va a terminar de hundir aún más en esta situación. Entonces, al hacer esa situación y ver cuáles serían las perspectivas no solo de pago, cuáles serían las posibles garantías de pago también, inclusive si la situación va mal y no se puede rescatar la sociedad mercantil, ver también la forma en que se puede innovar el giro de la empresa, ¿verdad? Si se pueden hacer algunas situaciones a través de plataformas virtuales, si se pueden vender esos productos de otra manera, pues también para que el crédito y el préstamo sirva para esto, pero creo que es una cuestión muy personal. Por cierto, en ese contexto quisiera compartir contigo y con los televidentes otros datos precisamente que hablan de este tema tan importante, porque importante es tomar en cuenta, Sandy, que la situación económica y laboral no ha mejorado. Por el contrario, se ha agudizado en Guatemala como en casi cualquier parte del mundo, como la crisis sanitaria, por lo que los otros diferimientos se están haciendo indispensables. Se habla ya de un diferimiento hasta el mes de agosto. El mismo presidente de la República lo ha dicho así y cabe hacer la pregunta lógica. Y esto, por favor, tenemos que analizarlo, Sandy. Si terminado ese plazo, es decir, se difieren los pagos, está bien, se llega al mes de agosto,
¿La situación laboral y financiera del guatemalteco se habrá logrado reponer para el mes de agosto? ¿O caeremos todavía en un bache más agudo económicamente? Nuevamente habrá que esperar cuáles son las disposiciones oficiales sobre el posible diferimiento de pago de créditos bancarios, Andy. Pero la crisis económica, al menos en nuestro país, cada vez parece ser latentemente más aguda. Definitivamente, son puntos a considerar, Julio, que yo creo que están muy bien marcados. Gracias también por darnos a conocer estos consejos y sobre todo recuerde, hay que leer muy bien, obviamente, el contrato que se realiza. Muy bien dicho, ¿eh? Porque a veces en la premura que nos encontramos, firmamos a veces, cualquier cosa. Exactamente, no detallamos y después entonces hay situaciones que decimos, pero ¿por qué estaba dentro de un contrato? Y solo quiero recalcar algo que decíamos con otras palabras, es decir, un diferimiento del pago de los préstamos puede parecer muy bueno, porque bueno, no tengo el dinero ahorita, qué bueno que me den otros 2 meses, pero solo pensemos un poquito seriamente si esos 2 meses en lugar de convertirse en un salvavidas, se van a convertir en una sumatoria que casi mataría a cualquier empresa, porque ya no serían 2 meses, sino que sería junio y julio para pagar agosto, pero también abril y mayo que están diferidos. Ojo con esa situación. Un tema bastante interesante, a ver cómo se va gestando esto del diferimiento de pagos. Definitivamente, así que ahí están los consejos. Si usted es parte de estas personas que está por solicitar un préstamo, tome en consideración estos puntos para posteriormente entonces tomar su decisión y obviamente también pues luchar por esta ayuda también en cuanto a los préstamos. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar tenemos la actualización de los casos por el COVID-19.